Grabando. Asignación dinámica de memoria. Esto también está relacionado cuando veamos estructuras dinámicas de datos. O sea, repasamos estructuras para ver uniones. Vimos que la estructura puede tener un puntero a un tipo de datos de la misma estructura para hacer estructuras dinámicas de datos. Que la estructura dinámica de datos, esto que estaba ahí listado, que decía pila, cola, árbol, lista enlazada, etcétera, como crecen y se achican en tiempo de ejecución, usa asignación dinámica de memoria. Así que esa unidad como que mezclaría todo, mezcla puntero, usa puntero, asignación dinámica de memoria, estructuras autorreferenciadas. O sea, hay que ver esta parte. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos Linux, la shell, vimos que era un proceso. Un proceso es una instancia de un programa en ejecución. Uno tiene su programita en C, estoy grabando acá, sí. Uno tiene su programa en C, lo ejecuta. Si el programa se queda ahí esperando que el usuario ingrese algo, está en ejecución, está encargado en memoria. Puede abrir otra terminal, volver a ejecutar, puede ejecutar un montón de veces. O sea, como decir, bueno, el programa es uno solo. El programa es uno solo, pero lo ejecuté muchas veces. Bueno, ya el programa en memoria se dice proceso. Y después habíamos visto que cuando esto se carga en memoria, tiene como distintas partes de la memoria de que va guardando cosas. Uno está en las variables, otro está en el programa propiamente dicho, etc. ¿Está bien? Y acá le había dejado notado que hay una porción de la memoria, un segmento, se llama segmento, que se llama heap. Se traduciría como cabecera o cabeza. El área del cual un programa puede asignar memoria adicional de forma dinámica. Hay otro que se llama stack, que es la porción de memoria que crece o se encoge a medida que las funciones se llaman y retornan, utilizada para almacenar variables locales. Esto es relacionado cuando vimos recursión, que una función se llama a sí misma, a sí misma, a sí misma. Bueno, cada una de esas llamadas hacia adentro se define una variable local, esa automática que habíamos visto que se crean y se destruyen, donde se guardan, porque se tiene que permanecer en copia para que después hagan los return. Bueno, todas esas variables se van guardando en el stack. Eso está relacionado con los procesos en memoria. Entonces acá, para ver asignación dinámica de memoria, volvemos a repasar. Dice, asignación dinámica de memoria es la capacidad de obtener más memoria para datos en tiempo de ejecución del programa. Uno lo podría usar para decir, bueno, voy a usar un arreglo, pero no sé qué dimensión voy a necesitar. O reservo para 10 elementos, pero por ahí después me hacen faltan 20 o 100. No puedo reservar memoria en tiempo de ejecución. Se puede solicitar y devolver memoria al sistema operativo. O sea, básicamente solicitar que el programa en tiempo de ejecución le pida memoria al sistema operativo. Decir, che, dame más memoria y el programa lo va a manejar a través de un puntero. La asignación dinámica de memoria o memoria dinámica tiene lugar en el segmento que se llama heap. Las funciones de bibliotecas que se llaman malloc, que significa memory allocator o algo así, y free, sería liberar, son las que se usan para pedirle memoria al sistema operativo, junto con el operador sizeof. Porque decir, bueno, quiero pedirle memoria al sistema operativo para almacenar una nueva estructura paciente que antes no sabía que me iba a hacer falta. Bueno, uso sizeof para ver cuánto ocupa en bytes esa estructura y llamo a la función malloc. Estas dos funciones, malloc y free, están en este archivo cabecera stdlib.h. Disposición de la memoria en un programa en C. Cuando se carga un programa en memoria, eso que vimos antes, que se pasa a llamar proceso, este queda organizado en bloques llamados segmentos. Cada segmento tiene permiso de lectura, escritura y ejecución. También, así como los archivos en un sistema operativo Linux tenían permiso, cada porción de memoria también tiene permiso. El sistema operativo Linux lo gestiona así. Los segmentos son .text, que contiene el binario. Y justamente es la parte del programa donde está, es la parte de la memoria del programa donde está guardado el programa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso cuando vimos arquitectura von Neumann, el repaso de CPU? Y le había dicho, bueno, hay una posición de memoria donde está todo guardado. Toda esta memoria me da el sistema operativo a mi programa cuando lo ejecute. Hay una parte donde va a estar el código máquina y otra parte donde va a Profe, estar la estamos variable. viendo la filmina vieja, digamos. Creo que está Ah, bien, presentando bien, otro. bien. Ok. Gracias. Es porque compartir la filmina y no el escritorio. Ahí está. ¿Está bien? O sea, hay una parte de... Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Toda esta memoria, el sistema operativo me lo asignó a mi proceso cuando lo ejecute.
puse en ejecución. Entonces hay una parte, que es ese segmento, donde está el código máquina, las instrucciones de la CPU para que ejecute el programa. Y hay otra parte donde están los datos. Bueno, ¿qué pasa si en la parte donde están los datos yo tuviera un puntero y ese puntero lo hago mover por todas las posiciones de memoria y sobreescribo una parte del programa? Y no, el programa empezaría a hacer cualquier cosa, sería muy poco tolerante a programas maliciosos y qué sé yo. Entonces, cuando el sistema operativo carga el proceso en memoria, a este segmento donde está el código máquina, que el segmento text, lo pone con propiedades de solo lectura. O sea que no se le puede escribir algo, ¿sí? Solo lectura. Y hay una única copia por cada instancia. O fíjense esto como qué bien que lo hace el sistema operativo. Si yo ejecuté el programa un montón de veces en muchas terminales, esa parte de text existe una sola vez en memoria y es solo lectura. Pero como los programas uno lo puede ingresar, el usuario le va a ingresar distintos datos. Piensa en un programa que haga la suma. Ingrese una entera, ingrese otra, la suma es tanto. Uno tiene abierto un montón de veces, le va a ingresar distintos datos. Pero si uno lo cargó 4 veces en memoria, sería sonso que el sistema operativo, a la parte del código máquina, lo cargue 4 veces. Es suficientemente vivo para cargar una sola vez. Si ustedes se fijan en unos ejemplos que seguramente han hecho, creo que estaba en Shell. Shell había un ejemplo de raíz cuadrada, SQRT. Si ustedes compilan el programita SQRT que llama la función SQRT que está en math.h, fíjense esto de acá, para que las cosas empiecen a parecer menos a chino. Punto text. ¿Qué significa eso? Que mi programa se compiló y todo, pero era en un momento en el código máquina que dice, oh, tengo que saltar algo que se llama SQRT, una referencia. Dice, tengo que saltar otra porción de código máquina que no lo programó el programador que hizo este código fuente. Lo programó el que hizo la biblioteca. Pero como no le enlace, esa biblioteca no está cargada de memoria. Bueno, le puse el "-lm" acá. Entonces me dice, bueno, hay una porción en la parte del segmento text donde está el código máquina que tiene una referencia a algo que se llama SQRT que no sé dónde está en memoria porque no lo pongo. Entonces para eso tienen que poner "-lm" y ahí le dejo. Ya vamos a ver compilador GCC, vamos a ver qué significa que es enlazado, todo esto, pero acá ven ya ese punto text, que deje de parecer raro eso. Este segmento que se llama text, ¿está bien? Después hay otro que se llama data, que está subdividido en datos no inicializados, para variables globales, tácticas, dato inicializado. Bueno, el segmento de memoria para los datos tiene varias subpartes. Y después está el segmento stack, que es para almacenar variables locales, argumento pasado a función y dirección de retorno. Es decir, bueno, cuando yo llamo una función, ¿cómo sabe cuando hago un retorno dónde tiene que volver? Se guarda en algún lugar en la memoria eso. Crece hacia abajo, bueno, no importa. Y el heap, que es cuando se asigna memoria con las funciones de asignación dinámica de memoria, las variables nuevas que se crean se guardan ahí. Ahora veamos un dibujito. Todo el proceso cargado en memoria va a ocupar este bloque de memoria. Tengo direcciones de memoria bajas, el numerito del hexadecimal 0x00, y direcciones altas, está organizado como creciente. Lo más bajo de todo se guarda el segmento text. Lo que sigue se guarda los datos, inicializados, no inicializados. Fíjense que acá, si uno le pasa el argumento de la función main, de la línea de comando, todo hay una parte donde se guardan ahí, entonces tiene que estar en algún lugar cuando el programa se carga. Si uno ejecuta un programita acá, punto A, le paso cosas, como vimos en algunas clases atrás, bueno, ¿dónde va? ¿Cómo el main lee eso? Bueno, lee porque en alguna porción de memoria se guarda, está ahí, y acá están los famosos heap y stack. Te decía, el heap crece hacia arriba, o sea, a medida que vayas pidiendo más memoria, va creciendo, y el stack crece hacia abajo. Acá obviamente hay algún problema de cuánto realmente tengo acá disponible para decir, bueno, cada vez que voy haciendo anidamiento de llamadas funciones, el stack se va agrandando y cada vez que voy pidiendo memoria, en algún momento se podrían como pisar y bueno, se va a armar el lío. Más o menos esto se entiende. Todo esto es el proceso, el programa cargado en memoria que se llama proceso. Como habíamos visto en el repaso CPU, está todo allá adentro. Hay una parte donde está el código máquina. Instrucciones del microprocesador en bajo nivel, 1 y 0. ¿Qué sería esto? Text. Otra parte donde están los datos y otra parte que se llama heap y stack.
¿Bien? A lo que va esta filmina, que es asignación de memoria dinámica, lo fundamental es entender el heap. Pero ya vimos la parte de recursión, por ahí convendría haber visto esto antes, pero entender también que el stack significa pila, apilamiento. Por ahí hay veces en alguna de estas bibliografías de esto que este dibujito lo van a ver al revés, cosa de que la pila crezca hacia arriba, pero es una cuestión relativa, digamos. Porque apilar es como apilar una pila de platos, poner uno arriba de otro. Stack significa pila y heap significa cabecera. Capaz que tiene que estar al revés para quedar arriba. Pero lo otro que decía acá anteriormente, crece hacia arriba, crece hacia abajo, bueno, que nadie al revés. Lo importante es que crece en el sentido opuesto. Y que tiene una línea acá no definida, que se puede ir desplazando y ocupando cada vez más memoria. Obviamente que el sistema operativo, sí, a todo este total le pone alguna cantidad de bytes fijos, ¿no? Habría que ver en el sistema operativo Linux cómo queda determinado eso. Después, Profe, una consulta. sí, Si yo estoy haciendo un programa y ese uso dinámico de memoria, ¿hay forma de saber si mi programa en algún momento se van a solapar eso, ¿no? ¿O es a no, prueba y el vemos nomás? tiempo de ejecución no lo puedes saber. Sí te va a saltar algún error en tiempo de ejecución, como esa famosa violación de segmento y cosas por ahí, y que hay forma al sistema operativo preguntarle qué pasó, y inclusive hay forma de agrandar esos tamaños, pero ya es propio sistema operativo, ya se nos sale del C. Ten en cuenta que acá es como decir, bueno, muchas cosas nos está resolviendo el sistema operativo. El C, el lenguaje C, es lo que me permitió en alto nivel un lenguaje que nosotros podemos llegar a entender y a través del compilador obtener esto. Y el C me permite crear variables, darle nombre, darle tipo, que van a estar guardadas acá. Pero después toda esta gestión de los bloques de memoria, todo esto ya no la hace C, la hace el sistema operativo, ¿no? Entonces me parece que lo que vos estás preguntando va más para el lado del sistema operativo, porque el C, sino como que el lenguaje propio tendría el completo dominio de la memoria y ya te salís de tu ámbito, le diría el Don Linus Torvalds, de decir, che, esto lo hace el Linux, no es parte del lenguaje. Además que tener en cuenta que todo esto, cuando no un programita en C, de un Arduinito y todo, ni siquiera hay sistema operativo, olvídese de asignación dinámica de memoria en algo de bajo nivel, porque esto lo gestiona el sistema operativo, pero sí existen los stacks, uno va haciendo llamadas, funciones, o sea, se va fuera de C eso. Está buena la pregunta, pero por ahí ver la línea divisoria de dónde estamos en el ámbito del lenguaje C, donde está en el ámbito del sistema operativo, es difícil al principio. Acá hay unos ejemplos que va a haber una cadena, si se define como así, con ya la definición ahí directamente, con el valor inicializado, o si se le inicializa acá, como esto habíamos visto antes, que hay una de esas áreas de datos donde se guardan los datos inicializados. Si estas dos variables están fuera de main, o sea que son globales, se almacenan la variable en el área de datos inicializados. Acá había uno de esos, initialize data, pero son datos al final, porque dice, el programa se cargó en memoria. ¿Quién me aseguró de que acá se guarde hola y que se guarde el 1 en la variable S? Bueno, parte del sistema operativo, alguien se encarga de a debug ponerle 1 y a todos los char del arreglo este ponerle hola mundo. Bueno, pero al ser variables globales, se guardan en ese lugar y se le asigna la propiedad de ese segmento de lectura-escritura. O sea que puedo ir cambiar esta letra y en vez de una A poner una Z. O este número poner otra cosa. En cambio, si le pongo const, por ejemplo, se dice almacena la cadena esta literal en el área inicializada, pero como read only. O sea, no la puedo ir a cambiar. O sea, fíjense como el const, que es algo de propio de C, el sistema operativo lo gestiona guardando esas variables en una posición de memoria que no tengo posibilidad de modificarla porque es solo la lectura. Acá también cuando nos vamos a un sistema embebido, un sistema como un Arduinito, cuando uno define una variable, esto lo van a renegar porque años anteriores lo han probado, por ahí tiene una pantallita y quieren imprimir muchas cadenas y muy larga. Si no le ponen const, es algo que es lectura-escritura, o sea que pueden variar eso, se va a guardar en RAM. Y la RAM es muy limitada, así que uno dice, bueno, voy a guardar como cadenas que me van a conformar distintas pantallas de menú, de un display de 16x2, algo medio chiquito, para ver que se le va a empezar a llenar la memoria. Entonces, si le ponen const, como lo guarda, lo hace solo la lectura, esa posición de memoria, lo que hacen los compiladores para un Arduinito es guardar la memoria flash, o sea, donde va el guardado del programa.
pero que hay mucha más disponible. Entonces, como no algo que no lo voy a cambiar más, pero el dato tiene que estar guardado en un lado, porque tengo que sacar esa cadena y mostrarla en la pantallita, después en el display. ¿Bien? Este es ejemplo para explicar el stack. Esto otro que veíamos antes, ¿no? Tengo una variable global que se llama resultado, que bueno, acá dicen que el segmento se guarda, pero vamos al main. El main define una variable A y B con valores, inicializada, digamos, y llama a una función que se llama cuadrado de suma, y le pasa A y B. Y después la print imprime el resultado. Cuadrado de suma, la que está un poco más arriba, recibe dos variables enteras, la suma y se la pasa a la función cuadrado, la asigna en z y la devuelve. O sea que cuadrado de suma me devuelve el cuadrado de una suma, de dos términos sumados. Y la función cuadrado recibe esa variable y devuelve multiplicado por sí misma, o sea, el valor al cuadrado. Simple el programa. ¿Qué es esto del segmento stack? En el segmento stack, ese que iba creciendo de abajo para arriba, acá probablemente esté en otro orden, es posiciones de memoria, todo dentro del stack, para guardar variables locales y argumentos de funciones. Esas variables que son automáticas. O sea que cuando ejecuto el programa, se crea main, la variable A y B va a estar guardando algo que se llama stack frame, podemos decir cuadrito de stack, un bloquecito de stack, que va a tener la variable local propia del main, me va a llamar la función cuadrado de suma, entonces se va a crear otro bloquecito de memoria donde va a existir la variable x, y como variables locales de esta función, y la z, que se define allá adentro. Y además se va a guardar en esta el valor de retorno, de donde después va a tener que volver cuando salga cuadrado de suma, para decir, bueno, ¿dónde me llamó en main para ejecutar la línea que le sigue? Pero la función cuadrado de suma llama cuadrado, o sea que se va a crear otro stack frame, donde ahí lo único que va a existir la variable x. Cuando esta haga un return, ese stack frame desaparece, y cuando esta haga return, ese stack desaparece, y cuando la función haga return, desaparece y devuelve ese valor de retorno al sistema operativo, que ya vimos que lo agarra a la shell, lo guarda en la variable de entorno, etc. Pero antes de irse, el main llama print. Después de llamar a cuadrado de suma, llama print. Print es otra función, tendrá su stand frame, y después se va todo. El programa ya termina, digamos. Pero esto es como crece el stand frame. Por eso le decía que en la recursión, como se llama una función a sí misma, por lo menos el argumento de la función que pasa a ser una variable local, va a seguir existiendo todas copias distintas en distintos stack frame. O sea que me va a ir ocupando cada vez más memoria a medida que se anide la función en la recursión. Cuando después llegó el caso base, me da unos resultados, que el factor era un 1, vuelve, me hace el producto, me da el resultado, vuelve, se van a ir desapilando todos estos stack frame. Se van apilando en las llamadas anidadas y se van desapilando. En llamada anidada de función no recursiva y en llamada anidada obviamente de función recursiva. Esto es una explicación como para que lo de stack frame del segmento stack no quede en el aire. Pero igual lo del segmento heap, donde va el tema de la asignación dinámica de memoria, no es tampoco tan complejo. Hay un segmento donde le puedo pedir al sistema operativo que me cree variables nuevas. O sea, con la función malloc o calloc, que sería como para asignar memorias para arreglo y esas cosas, sirve para asignar espacio nuevo de memoria. Después hay una realloc, que es opcional, digamos, puedo liberar la memoria y volver a asignar una completa, pero es como para decir, bueno, tenía ya reservada algo y quiero agrandarlo en principio. Y después para liberar la memoria se usa free. ¿Cómo son los prototipos de funciones esas? Lo que va en el argumento es el tamaño de la cantidad de bytes que me hacen falta para guardar los datos nuevos que tengo que guardar, que no lo preví, no lo sabía cuando lo codifiqué el programa y cuando lo compilé. Fíjense que acá estamos hablando de size test. Lo mismo que habíamos visto que devuelve el size of. O sea que yo quiero reservar espacio por una estructura mía, paciente, ponemos, tengo que poner size test, struct paciente acá. Y me devuelve un puntero void. ¿Por qué de puntero void? Porque no sabe al principio qué tipo de variable voy a asignar memoria, digamos. Puedo asignar memoria para un entero suelto, para un arreglo, pero toda la nueva memoria asignada en forma dinámica se gestiona a través de puntero. La calloc es lo mismo, pero lo que recibe es size y un número n.
Es decir, bueno, de este tamaño, créame n copias distintas. Puede salir por un vector de tipo de datos básicos, o por un vector de estructura, o por lo que sea. La real es lo mismo, pero le paso el puntero donde yo ya había asignado memoria nueva y le digo, bueno, ahora quiero de otro tamaño. Y la free le paso el puntero de donde se asignó memoria y me lo devuelve. Y me lo devuelve el sistema, digo, la libera esa memoria. Todos estos bloquecitos de memoria que uno va pidiendo al sistema operativo se están siendo usados del segmento heap. Todas estas funciones de asignación, de solicitud, digamos, de memoria del sistema operativo, devuelven puntero void. Y la función free no devuelve nada. Le devuelve la memoria del sistema operativo. Le pase si el puntero de la posición de memoria que ya había asignado antes con algunas llamadas funciones anteriores. Bien. Vamos a ejemplo para que quede. Uy, acá están los ejemplos con el heap y el stack. ¿Están en el alfabeto de antes o igual? Bueno, ¿dónde está la variable entera esta puesta acá? Int a igual a 5. Es variable local y está inicializada. Pero si es variable local, está en el stack frame de la función main. O sea, está en el segmento stack, digamos. La A. Con el 5 ya adentro. Está en el stack. Después, si la función main crea una variable puntero entero que se llama p, ¿dónde se va a guardar? En el stack de main. Acá está la parte de asignación dinámica de memoria. Dice, bueno, ahora el programa le hace falta un entero nuevo, que no lo había previsto en la parte que no es variable estática, digamos, que no se crea cuando se compila ni cuando entra en ejecución esto, sino que aparece porque se le pide al sistema operativo nuevo. Quiero un entero nuevo, con este argumento, con esto acá, determino cuánto ocupa un entero, esto obviamente me va a dar 4 bytes, en este compu, por ejemplo, y malloc pide al sistema operativo memoria para guardar 4 bytes. Como yo sé que lo que voy a almacenar en esas nuevas posiciones de memoria es algo que conforma un entero, casteo el puntero. De puntero voy y le hago un cast para que sea puntero entero. Y obviamente ahí sí se lo puedo asignar a una variable que es puntero entero. Si no me daría un error. Entonces, este puntero va a estar apuntando a una posición de memoria recién asignada para guardar un entero acá adentro, pero que está en el segmento heap. Porque lo solicité con malloc. Después hago referencia a ese nuevo entero de forma indirecta, de referencia en el puntero, y le guardo el valor 10. Entonces ahí se guarda el valor 10. ¿Sí? El int asterisco ese es como un casteo. Esta parte, no. En la línea anterior. El int Sí, puntero, este es casteo, exactamente. Es decir, todo lo que está a la derecha le cambio el tipo. Esta función malo me devuelve puntero void, le hago un cast a puntero entero. Es el cast, lo que está adelante entre paréntesis. Ahora, ¿qué pasa si me hace falta otro entero? Bueno, vuelvo a pedir otra con malo, llama a la función malo para solicitar espacio en memoria para guardar otro entero más. Lo asigno de nuevo en P y me creo otra posición de memoria en el heap para guardar otro entero. Le pongo el número 15. Pero hay un problema acá. Si quiero llamar a la función free le tengo que pasar el puntero para que me libere la posición de memoria que antes reservé. Entonces, si al puntero P lo sobreescribo acá, ya no tengo acceso, no tengo ni siquiera acceso a ese valor, ya ni lo puedo ni leer qué valor tenía porque no tengo un puntero que apunte ahí. Ya lo desapunté y ya está, porque ahora no es que tengo una variable entero A y un puntero que apunte a esa variable entera A. Tengo una variable entera que es lo único acceso que le tengo de forma indirecta, a través de un puntero. Y esas variables existen en el heap. ¿De acuerdo? A un valor de una variable puede ser de forma directa a través del nombre de la variable o de forma indirecta a través de un puntero. En ese caso tendría dos cosas. La variable, como si fuera A, y un puntero, o sea, acá crearon un puntero que se llame PA, que estaría apuntando al 5. Bueno, eso sería absurdo tener algo así en un programa, porque si ya tengo la variable con su propio nombre, ¿para qué voy a crear un puntero que apunte también ahí? O sea, el puntero ocupa 8 bytes, me está ocupando más el puntero que la propia variable entera. Entonces acá cuando creo posiciones de memoria en el heap con la función malloc, el único acceso que tengo a esas variables de ahí es a través de punteros. O sea que si el puntero lo sobreescribo y hago que apunte a otro lado,
perdí la referencia a esa variable, ni siquiera puedo ni usarla y obviamente no puedo liberar la memoria. Entonces, si yo le quisiera liberar, debería llamar a la función free. Entonces, esa porción de memoria, no sé si el día se borra o no se borra, pero ya, no le, ya el sistema operativo se hizo cargo y lo libero. Y después, o sea que hice acá, creé la variable. Bueno, creé la variable, podría estar allá arriba separado. Solicito memoria. Le cargo un valor, lo usaré, haré lo que sea con ese valor, la libero la memoria. Solicito memoria. Para un entero, digamos, ya no tendría sentido, ya lo tenía creado, le piso el valor, digamos, pero podía crear posición de memoria para otro float. Le asigno valor, lo uso y lo libero. ¿Está bien? Cuando lo libere yo no tengo más nada acá, bueno, acá borré todo, pero sería la variable P y la variable A siguen existiendo. En el stack de la función main, hasta que la función main sale, y ya no existe más nada en memoria, ni siquiera el programa. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿y qué sería cuando en un arreglo ponemos o sea, el arreglo entre corchetes y una I, por ejemplo, y esa I anteriormente nosotros le asignamos el valor, decimos que el usuario le asigna el valor a través de un scan? A ver, de nuevo, voy a tratar de escribirlo acá. Puedo tener un arreglo. Vamos acá a ver. Int B de 5 elementos. Y después En el vez de arreglo, 5 ponemos una I. ¿cómo? En vez del 5 ponemos una I. Y antes Bueno, pasa que se lo permite. el C99, el estándar del C99 creo que sí. Definir tamaños de variables que sean I y acá arriba haya un int I. ¿Está bien? Pero los estándares anteriores no. Sí o sí tiene que haber un número ahí. Entero, obviamente, porque estamos hablando de cantidad de nuevo, un entero positivo. Esto los estándares nuevos sí lo permite, pero esto, la verdad es que no lo estudié en detalle. No hay asignación de memoria porque no está en el heap, probablemente lo resuelve el compilador. Sí, debe ser el compilador porque si cambio de una versión a otra, cambio el estándar del lenguaje y obviamente el compilador cuando se adaptó a ese estándar ya está. Pero esto no sería asignación de memoria porque no existe llamada a malloc, que es la que... De malloc es el que al final, si lo relacionamos esto con lo que vemos en Linux, sistema operativo, es la que al final le hace al sistema operativo, se comunica con el sistema operativo para decir, che, me hace falta más memoria. El proceso ya cargó memoria y dice, che, me hace falta más. Pero igual eso en el C, yo no lo he usado muy poco, me parece que puede llegar a ser muy propenso a fallas, pero en algunos proyectos de software libre de embebido generalmente trabajan con C90. Así que eso sería un tema aparte. Veamos dos ejemplos, ya dos o tres ejemplos y termina. Porque acá, este era para terminar de entender los dos bloques de memoria. Fíjese que uno crece para acá, o sea que si la función main sigue creando variables, ocuparía eso. Y si uno sigue pidiendo, fíjense que uno puede pedir posición de memoria para un arreglo, después para una estructura. Sistema operativo viendo a ver qué bloquecito me queda libre para que eso entre ahí. Pero si no, va a ir creciendo para allá. Y bueno, ahí está lo que le mostraba antes de, podría esto en algún momento solaparse y que las variables se empiecen a pisotear, pero calculo que el sistema operativo va a marcar alguna advertencia. Eso más o menos era más esquemático y acá como algún ejemplo muy básico. Es decir, bueno, quiero solicitar al sistema operativo posición de memoria para guardar un entero, lo hago así. Creo que inclusive el cast, esto también habría que definirlo en el estándar. Creo que esto acá se hace la famosa promoción de datos, digamos como que el cast se hace automático, pero también nunca está de más ser bien explícito en la programación. Poner el cast. Entonces acá crea espacio para guardar una variable entera nueva que va a ser accedida de forma indirecta por el puntero edad. Para guardar un doble que va a ser accedida por el puntero promedio. Para guardar una cadena de 20 chars, obviamente size of the char me da 1 porque un char ocupa un byte, y lo asigno al puntero de la cadena, o sea que acá ya ni siquiera, acá sí o sí tengo que usar la analogía entre cadena y puntero y arreglo, hacer aritmética y que el nombre acá ya es un puntero, pero lo puedo indexar con corchetito, como vimos en la relación esa. Acá, para hacer un arreglo de 3 floats,
se llama lista, digamos. Sería como un arreglo char que antes le hace una interpretación de cadena. Y acá para lo que vimos antes de estructura, decir, bueno, a ver, tengo una estructura que me presenta los datos de un paciente, apellido, nombre, edad, peso, altura, y quiero reservar memoria para guardar esa estructura porque apareció un paciente nuevo. Y este es el mayor uso que le vamos a dar a asignación dinámica de memoria en la unidad de estructura dinámica de datos. O sea que tengo un puntero a struct paciente. Se llama J. Pérez. Y voy a asignar memoria, le voy a guardar en el heap, asignando memoria con malloc. Y obviamente a malloc tengo que pasar la cantidad de memoria que va a ocupar ese nuevo tipo de datos. Entonces uso sizeof, struct paciente. Esto me devuelve 20 más 20, 40, más 3 por 4, 12, sería 52. 40, no, 40, sí, 52. Por cuestiones de alineación puede que ocupe más, o más. Pero no importa, con sizeof me va a tomar el tamaño justo que ocupe en memoria. Malloc me va a decir, bueno, en la posición de heap si tenés lugar para guardar la memoria, para guardar una estructura nueva, que la única forma de accederlo va a ser a través de este puntero, o sea que puedo usar el operador flecha. Este problema acá, que lo habíamos visto en el ejemplo anterior, de decir, bueno, si creé memoria, supónganse que esta línea sí está. Creé memoria, la usé, después la vuelvo a solicitar más memoria, otra porción, de otro lado, y sobreescribí el puntero y nunca la libere, o sea que ya no, fíjense que free, acá está el uso de free que no me detuve antes, free es decir el puntero, es el mismo puntero que se le asignó cuando llamé la función malo, se lo paso a la función free para decir, bueno, la memoria que me reservaste acá, libéramela acá. Pero si esta línea no la ejecute, quedó reservada una posición de memoria con el valor 10, al cual ni lo puedo usar el valor ni la puedo liberar la memoria. Entonces, es como que cada llamada malo tiene que tener su llamada free correspondiente. Si eso no lo hago, hay un problema en los programas que se llaman memory leak, que sería como fuga de memoria. Estoy pidiendo, nunca estoy liberando y puede ser que el sistema operativo en algún momento me lo mate el proceso y me diga, che, listo. No olvidar de llamar a free, siempre. Profe, y si el puntero, como en el caso anterior, tengo una cadena, o sea, solo el primer elemento, y cuando le doy free, ¿cómo hace? ¿Cómo se da cuenta que Se da cuenta. se da Se cuenta? da cuenta. Ah, bueno. Está bien, o sea, está bien. Igual que acá, ¿no? Probablemente sea, bueno, la cadena es rara, pero probablemente sea por el tipo del puntero, ¿no? Yo voy a decir, bueno, cuando haga free de y le pase edad, ¿cómo saber que tiene que liberar 4 bytes que forman un entero? Bueno, porque el tipo del puntero ya es de ese tipo. Cuando le pase free, promedio, cadena, lista, bueno, ¿cómo sabe? Cuando le pase a free JP, ese puntero, me va a liberar todo el espacio que me ocupa esta estructura en memoria. Probablemente lo sepa por el tipo de datos. Ahora, con los arreglos es raro el tema, ¿sí? Porque el puntero en principio es el puntero del primer elemento. Pero ya vimos cuando vimos repaso de arreglo, la relación entre arreglo y puntero, que cuando uno usa sizeof, con una variable puntero me dice cuánto ocupan todos los elementos del arreglo. Así que probablemente free internamente haga sizeof de algo y pueda determinar el tamaño que tiene que liberar. Y sizeof devuelve el tamaño de los arreglos en su totalidad ubicado en memoria. ¿Sí? Habría que ver bien cómo está implementado eso, cómo se explica. Digámosle que se las arregla. Esto de que cada llamada malo tiene que tener su llamada free, es porque sea un lenguaje de bajo nivel. Otros lenguajes como, no sé, más no estoy seguro que lo tenga, pero Java, por ejemplo, que se puede hacer asignación de memoria, crear objetos. Tiene algo, Python, digamos, como en realidad es un lenguaje medio interpretado que se llama recolector de basura, garbage collector. Uno dice, se olvidó liberar memoria y solito se va dando cuenta cuando hay una porción de memoria en la que el puntero ya no apunta más, es algo que está ahí muerto, que quedó ocupando memoria, pero que ya no sea, el programa no lo accede, lo va liberando. Acá, como es muy crudo el lenguaje, nos sirve para embebido, para bajo nivel de 10, pero tiene sus desventajas, cada malo tiene que tener su free. Y el free se la arregla de liberar
la cantidad de memoria en bytes que haya usado independientemente del tipo de dato que sea. Algunas poquitas cuestiones que quedan sin respuesta dentro del C, pero que se deben poder averiguar eso. Y hago 3 ejercicios. 2. Escribir un programa que reserve espacio de memoria para variables de tipo básicos del ejemplo, le asigne valor, imprima los valores y libere. Tipo básico, char, char, in, long, in, float, doble, todo lo que quieran. Reserven espacio, hagan un malloc para todas esas variables como las que están acá, pero para todos los tipos que se le ocurra. Le asigne un valor, se lo puede pedir al usuario, ponerle algo fijo, lo imprima para ver que realmente se le asignó ese valor y después lo libere con free. Malloc y free. Después escribir un programa que calcule y muestre en pantalla el promedio. Creo que esto ya estaba pasado a la lista, a la guía de ejercicio. Que calcule y muestre en pantalla el promedio de una serie de valores enteros. La interacción del usuario debe ser como la que está acá. Había unos parecidos en la guía de repaso C, pero acá la idea es que el cálculo del promedio lo realiza una función. O sea que los valores guardados van a tener que estar en algún arreglo, que se lo voy a pasar a la función, y acá le voy a pasar el tamaño. Pero primero le tiene que solicitar la cantidad de elementos, pero uno no sabe cuánto le va a decir. Che, tengo que calcular el promedio de 4 enteros o de 400. Entonces, apenas lee el primer entero del programa, tiene que reservar memoria para guardar un arreglo de esa cantidad de enteros. Después le tiene que pedir todos esos datos en un for para que ingrese todos esos datos. Y después llama a la función promedio para que calcule el promedio. Y la función main tomará el valor que devuelve el promedio, un float, y lo imprime. ¿Vale? Se haga que hace asignación dinámica de memoria de un vector. Después hacer la asignación dinámica de memoria de estructura, seguramente lo van a practicar en las clases prácticas y no vamos a cansar de usarlos en la unidad de estructuras dinámicas de datos. Lo tienen que tener bien practicado. Fin.